Vamos a tener una primera lectura, si lo quieren buscar en Deuteronomio capítulo 11, versículos del 13 al 20. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis prontos de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Primera de Reyes, capítulo 16. Empezamos en el capítulo 16, los versículos del 28 hasta el 17, el 1 y el 2. Dice así la palabra del Señor. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo, Acab, su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre el Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Bet-El reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Num. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo esto. Amén. Dios de amor y misericordia, realmente ¿quién somos nosotros, Señor, para venir delante de tu presencia, si no fuera por la gracia y por la misericordia tuya, Señor? Y en esta mañana, Señor, deseamos de todo corazón, Señor, que tú estés hablando a cada uno de nosotros, Señor. Todos te necesitamos, Señor. Todos dependemos de ti, Señor. Y por lo tanto, Señor, en esta mañana te pido humildemente, Señor, que tú pases delante, tú hables, Señor, tú guíes, tú dirijas, y que sea de bendición para toda esta iglesia, Señor, y que cada uno de nosotros pueda coger la parte que tú das, porque tú conoces las necesidades de cada corazón, y por lo tanto, con esto podamos alabarte y glorificarte, honrarte, magnificar tu nombre, porque como se cantaba, tú eres el único digno de honra y de gloria. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, y todo sea en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén. Como veis, hemos viajado al Antiguo Testamento. ¿Y por qué la decisión de Elías, de hablar de Elías? Yo, personalmente, es un hombre que me llama la atención por su misterio. Pareciera un fantasma, ¿no? Apareció y desapareció. Un hombre rudo, tosco quizás, según los comentaristas, pero que tiene mucho que, podríamos decir, que enseñarnos a nosotros para nuestra vida. Y por muy corta, por muy larga que sea la vida del creyente, realmente siempre debe estar en las manos del Señor. Y eso yo creo que es la principal lección, que cualquiera que sea el tiempo que tú estés delante del Señor, que tú hayas conocido al Señor y que te hayas convertido, y los años que el Señor te dé, que realmente sea el plan y el propósito de en todo tiempo glorificar, ensalzar, servir y obedecer a nuestro Dios. Y en este día yo creo que tenemos que dar gracias a nuestro Dios por darnos esta facultad de poder viajar con nuestra mente. Y más todavía en el tiempo. Y más guiado por su palabra. Porque cuando viajamos nosotros a través de la palabra, podemos mirar, tener una visión más amplia de qué es y qué es lo que es y qué es lo que ha hecho nuestro Dios. Desde el principio de los tiempos, desde el principio de los tiempos. Y por lo tanto, en esta mañana viajaremos. Si no conocéis Samaria, si no conocéis los tiempos de los reyes, te invito que juntos viajemos hasta el año más o menos 900 antes de Cristo. Específicamente en la época del rey Acab, como leíamos en esta lectura. Y nuestro principal protagonista, el profeta Elías, también llamado o conocido como el profeta de fuego. Si yo preguntara en esta mañana a cada uno de ustedes o en global, ¿qué conocéis de Elías? ¿Qué sabéis de Elías? Realmente podríamos hacer un bosquejo, una figura de quién es Elías. Pero no quiero hacerlo, ¿sabes por qué? Porque me desmontarías lo que tengo que entregar para ustedes. Así que no les daré esa oportunidad. Pero quisiera así, con la ayuda del Señor, que indagáramos, buscáramos, relacionáramos a este profeta con el tiempo que él estuvo, pero también la labor que él hizo. Y también qué es lo que trae para nosotros. Porque la palabra del Señor es para nosotros, es para nuestra edificación, para el conocimiento de quién realmente es Dios. Porque esa es la enseñanza de la palabra. Es para nosotros. Dios la dejó instaurada para los creyentes, para los que creen en Él. Y por lo tanto, nosotros debemos hacerla nuestra. Quizás sea una historia, quizás sea algo sencillo, pero realmente si el Espíritu de Dios está guiando y dirigiendo, y tú tienes el corazón y la mente abierta, preparada para escuchar la palabra, habrá bendición, habrá beneficio, porque algo cogerás, algo tendrás para tu vida. Pero ¿qué podemos sacar? Buscaremos quizás todo lo relacionado al profeta, sus pensamientos, sus obras, su vida familiar, el lugar donde estaba, las motivaciones de su aparición también, que fue espectacular en la palabra de Dios. Apareció de repente, se enfrentó a un rey así sin pedir audiencia, se presentó por la cara, como podríamos decir en este tiempo, ¿no? Se presentó por la cara delante del rey y le dijo pum, desapareció. Entonces quisiera, con la ayuda del Señor esta mañana, que escarbáramos un poco a este gran hombre que fue el profeta Elías. Y a la vez también, ¿qué trae para nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros en la actualidad? En la actualidad.
porque habrá algo que podamos nosotros, podríamos decir, rascar, ¿no? Rascar para nosotros, para ver en este día, en este momento, en el año 2025, febrero de 2025, encontráramos algo para nuestra vida como creyentes. Entonces, viajemos. Primero el lugar. El lugar. Dice que el territorio de Israel en ese año ya se había producido la división del reino de Israel. Se había dividido. Los que conocemos un poco la historia de Israel, hubo un tiempo que el reino se dividió. Después de David y Salomón se partió el reino por causa de la desobediencia, por causa de la idolatría y porque no hicieron las cosas como Dios había estipulado. Entonces encontramos que había el reino del norte y el reino del sur. En esta mañana hablaremos del reino del norte. Después de la muerte de Salomón, al quedar el reino dividido, hubieron dos grupos, reyes por un lado y reyes por otro. Y nuestro rey, el Acab, realmente estuvo en el reino del norte. Y junto con el profeta formaron una historia, un relato que realmente es impactante en el poco tiempo que se desarrolló. Tenemos que el pueblo de Israel, como conocemos desde que salió de Egipto, siempre la mano del Señor estuvo con ellos. Los castigó, la rebelión, la rebeldía, los castigó, pero los llevó. Podrían haber, en 40 días, según los cálculos que le hacen, podrían haber salido de Egipto y haber entrado en la tierra prometida, pero tardaron 40 años por la rebelión de la nación. Antes de entrar a la tierra prometida, también le dio estamentos, leyes, que una parte ha leído Gustavo, para que entraran de una forma ordenada y que siempre pudieran servir al Señor en obediencia, en todo lo que merecía Dios, honra, gloria, reconocimiento por toda la obra que Él había hecho. Pero vemos las consecuencias, vemos el tiempo de los jueces. ¿Qué decía del tiempo de los jueces? El 21-25 y el 17-6 dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué nos trae como pensamiento? Que le importaba nada, cada uno hacía las cosas a su manera, como le gustaba, como querían, como anhelaban. Y eso realmente no entraba dentro de la enseñanza de nuestro Dios. La situación de Elías en el tiempo de Acab también no era muy hermosa, no era muy, por ejemplo, boyante. ¿Qué es lo que había? Idolatría. Y partiendo desde la cabeza hasta abajo. Y se dice que cuando la cabeza está mal, el resto del cuerpo funciona peor, ¿no? Si hacemos la figuración de esta idea, veremos que realmente cuando todo lo que es la autoridad de un reino, de un gobierno, está mal, realmente los que siguen hacia abajo realmente hacen lo peor de lo que está haciendo la cabeza. Y por lo tanto, para nosotros, yo creo que lo importante que la figura esta es que nosotros tenemos la cabeza que es Cristo. La cabeza que es Cristo. Y por lo tanto dice que el cuerpo, la iglesia, que somos cada uno de nosotros, debe estar coordinado con la cabeza para que andemos como corresponde delante de la presencia de Dios. Entonces vemos que esta situación del lugar, del territorio de Israel y lo que aconteció, realmente podemos ver que había un desorden. Quizás podríamos decir casi una dictadura, una anarquía, todos los derivados o sinónimos de un desorden podemos aplicarlos aquí. La nación estaba sumida en idolatría y en todo lo que trae como consecuencia el alejarse de Dios. Y es para nuestros tiempos también.
Cualquier persona que se diga creyente de verdad, pero que ha perdido la comunión con el Señor, realmente no va a hacer la voluntad de Dios. Por supuesto, va a querer hacer su voluntad. Aunque sea creyente, hermanos, tengamos esto presente. Puede ser creyente. Sabemos que creyentes que han perdido la comunión con el Señor realmente se han desviado. Quizás en el tiempo, realmente se han reconciliado, han vuelto delante del Señor. Lo vemos en la figura del hijo pródigo. Y volviendo en sí, volvió a su padre. Son cosas que realmente nosotros no podemos juzgar, sí. No podemos juzgar, pero tenemos a alguien que es más poderoso. ¿Qué dijo David? Prefiero caer en las manos de un Dios vivo que en la mano de los hombres. O sea que esperemos, si estamos pasando por alguna situación así, clamemos, pidamos, roguemos a Dios que Él realmente restaura, Él redime, Él reivindica, Él perdona y restaura. Y yo creo que la restauración es algo muy importante en la vida de los creyentes. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Elías Tisbita. Padre, no se sabe. Madre, no se sabe. Edad, tampoco. Por eso decía que la figura parece un fantasma, ¿no? Que aparece, desaparece. No tiene raíces, no tiene nada. Pero sí tenía raíces. Nacido en la ciudad de Tisbe, lugar de residencia a las montañas de Galaad, al este del Jordán. Según un comentarista, decía que provenía de la tribu de Leví, de la generación de Aarón. No es algo que aparezca en la Biblia, sino que los estudiosos que examinan todo esto dan estas versiones. Pero, ¿cómo fue su vida? Su vida y su historia se pueden resumir en 14 años, nada más. Del tiempo que apareció con Acab hasta el tiempo que fue, ¿qué le pasó? Arrebatado en un carro de fuego cuando cruzaba el Jordán. Y eso realmente es algo que muy pocas personas, Enoc fue el otro que fue traspuesto, ¿no? Hay gente que dice que Elías puede haber sido un ángel que tenía miedo, un ángel que dudó, no creo. Yo creo que era un ser humano como nosotros, de carne y hueso, pero que fue usado por el poder, por la gracia y por la soberanía de Dios en la vida de ellos. Su vida y su historia se pueden resumir, como decía, en 14 años, desde que empezó en el capítulo 17 de Primera de Reyes hasta que partió en la Segunda de Reyes 11. Dice, un comentarista decía que fue enviado a la nación de Israel como si fuera un elegido de Dios. Era un elegido de Dios, por supuesto, un elegido de Dios, pero a la vez honrado por Dios. Le pusieron un título como el Hijo de la Tierra, porque como no se ve ninguna raíz de él, dice el Hijo de la Tierra, hasta el día que cayó su manto y cruzó el río de la muerte sin gustarlo. Realmente es una honra que Dios haya hecho eso contigo. Es una honra. Y más todavía en la posterior aparición en el monte de la transfiguración, en Mateos 17:1. Aparece junto a Moisés, cuando estaba Pablo, Jacobo y Juan, y quisieron hacerle una enramada para que pasara, pero realmente una situación humana con una celestial no tiene comparación, ¿no? Pero ¿quién más habla de Elías? Encontré que dice el obispo Hall en 1574, hace poquito, nada más. Dice, el profeta más eminente, reservado para la época más corrupta de Israel. También A.W. Pink dice, en 1800
86, ayer, día sábado, nada más. Tiene un mensaje, Elías no solo tiene un mensaje para su propia nación, sino también para el pueblo de Dios. Nos muestra el antiguo reto, dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y esta palabra realmente me trajo a la memoria que un tiempo atrás, en Mallorca, había gente que a veces decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te pasa esto? Esto que te ha sucedido, ¿dónde está tu Dios? A veces cuando predicábamos en la calle también le decía al que estaba predicando, Dios no existe, ¿dónde está tu Dios? Y cosas así. Y realmente si pasaba en la actualidad, o sea, pasaba en la antigüedad, en la actualidad también pasa. La gente es incrédula. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué permite las guerras? Pero uno se pone a pensar realmente que la causa de la guerra, la causa de las divisiones y de todo lo que está aconteciendo en este mundo es por el pecado. Es por el pecado, porque han ofendido a Dios, porque se han apartado de Dios, porque Dios no forma parte de su vida y por lo tanto no están dentro de los caminos y los preceptos que Dios quiere para aquellos que aman a Dios. Y es una lección para nosotros. Podríamos preguntarnos cómo andamos, ¿no? Podríamos a nuestra mente llamarnos a nosotros mismos la atención, ¿cómo andamos? Pero, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y no es una pregunta retórica, no es una expresión sin fundamento, es una realidad. Nosotros como creyentes tendríamos que a veces preguntarnos, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Dios? ¿Qué estoy haciendo yo enfrentados a ese espejo que es la palabra del Señor? ¿Dónde, en qué condición estoy? ¿Dónde tengo a Dios? ¿Qué lugar está ocupando Dios en mi vida? Sí, hablamos de Dios, cantamos, oramos, predicamos de Dios, pero ¿dónde está Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar le estamos dando? ¿Qué importancia tiene Dios en nuestras vidas? El hombre como Elías, Santiago dice que un hombre sujeto a pasiones como nosotros. O sea que era un hombre. Aquí reafirma que realmente no era un ángel ni una aparición, era un hombre usado por Dios, pero que estaba sujeto a pasiones, a miedos. Lo veríamos más adelante, en Primera de Reyes, más adelante. Tuvo miedo de Jezabel, huyó, escapó. Tenía miedo a que lo mataran, que lo asesinaran, como habían matado a los profetas. Pero nos podemos preguntar esta mañana, ¿cuál fue el detonante que produjo esta reacción en Elías? ¿Cuál fue el detonante? Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Realmente, el pueblo, ¿qué había hecho? Hay un resumen que me parece muy interesante. Dice que el profeta en el capítulo 19, Elías con Dios, dice, cuando Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El detonante de la aparición de Elías fue realmente la situación moral, social, espiritual de Israel. Fue el detonante. Fue lo que le explotó. Tenía celo, tenía esa ansia, esa rabia por lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel. Y eso, ¿qué hizo en él? Hizo una reacción en cadena
que realmente trajo como consecuencia el castigo para el pueblo de Israel durante 3 años y 6 meses de sequía. Se habían olvidado de Dios, de su pacto, sus promesas, sus bendiciones, pero también le quitaron la honra y la gloria a Dios de Israel con su desobediencia y por a la vez sufrir las consecuencias de este acto. Y para Elías, ojalá para nosotros también en esta mañana, para Elías el nombre de su Dios, su honra y su gloria significaba más que todas las cosas que le rodeaban. Como nación, por eso rogó por esta nación. Y ojalá que nosotros pensáramos esto, hermanos, porque toda acción que va en contra de Dios, por nuestra actitud, nuestra desobediencia, todo lo demás, trae consecuencias. Trae consecuencias. Quizás no las notamos inmediatamente, no las notamos, pero a veces pasan cosas que realmente si nos paramos, pensamos, realmente vemos que no hemos apartado. Van por un camino, quizás hemos pisado el bordillo del camino para desviarnos, pero todo trae consecuencias. Toda acción implica una reacción y la reacción de parte de Dios a la desobediencia y a no hacer lo que Él tiene por precepto realmente puede traer consecuencias a nuestra vida, como trajo a la vida del pueblo de Israel en este tiempo. Nosotros quizás podríamos pensar, si nos enfrentamos a Dios, como se enfrentó Elías, ¿qué despertaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Dice el celo por la honra y la gloria de Dios, esa deidad que tiene Dios, esa honra que merece Él, todo eso realmente en Elías explotó. Pero, ¿qué trajo a él? Una consecuencia, que él pudo hacer la voluntad de Dios, usado por Dios, porque Elías fue usado por Dios. No es que realmente le dio una rabieta, uy, esto está mal, yo me presento, voy a dejar así un desastre. No. ¿Cuál fue la actitud de Elías? Realmente sí, yo creo que nosotros en este tiempo también nos asombra las noticias que tenemos de la situación no solamente del mundo, porque el mundo es un caos, pero dentro de la misma familia cristiana, no solamente local, sino que podríamos decir los creyentes del mundo. Escuchamos noticias, sí, de las persecuciones, de los perseguidos y todo lo demás, pero de la situación espiritual de las iglesias. Hay situaciones que realmente nos impactan. Cómo van desapareciendo iglesias, no hay pastores, no hay una congregación que sea fiel al Señor, manipulan las palabras, la escritura, incluso la predicación del Evangelio. Ah, sí, tú haces esta oración y serás salvo. Pero no hay contrición de espíritu, no hay arrepentimiento, no hay creer en la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. No, todo es como un modelo. Tú haces estas cosas y serás salvo. No, vas a ir al infierno. Vas a la condenación. La única forma, el que cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, la única forma es arrepentirse, pedir perdón de pecado, creer por la fe en la muerte expiatoria del Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el plan, esa es la base realmente de la vida cristiana. Y por supuesto, después viene todo lo que es la edificación del creyente. Y la edificación del creyente parte en conocer las Escrituras, en saber quién es Dios. No el Dios con una barba blanca, vestidura blanca, que está y que dice que todo es amor. No, Dios es amor, pero también Dios un fuego consumidor. Sí, no se habla del Dios de la ira, se habla del Dios de amor, de que la misericordia, pero Dios se aira.
Tiene ira Dios también. ¿Por qué? Porque Él es santo, 3 veces santo. Y por lo tanto cualquier acto que vaya en contra de ofender esa santidad, Dios puede traer consecuencias para aquellos que la están realizando, como lo hizo en los tiempos de Elías. ¿Cómo oró Elías? ¿Cómo oró Elías? Elías oró con conocimiento, con conocimiento. ¿Por qué recalco esto? Porque muchas veces cuando nosotros decimos vamos a orar, y no estoy en contra, hermano, no quiero que malinterpreten, no estoy en contra que se ore por la salud, por el trabajo, por la familia, no estoy en contra de eso. Debemos hacerlo. Pero realmente nosotros debemos orar con conciencia, con conocimiento y orar por la y para la voluntad de Dios y para su gloria. Esa es la base. Yo sé que, por eso lo repito, no quiero que me malinterpretéis. Debemos vigilar cómo oramos. Vigilar cómo oramos. Porque a lo mejor nos estamos transformando en un rezo. ¿Ah? Una rutina, sí, oramos por los alimentos, oramos por los enfermos, oramos por la casa, por los niños, porque se cuiden, que no nos roben, que no... Son cosas, pero tenemos que pensar que Dios va más arriba que eso. Él conoce todas estas cosas, Él conoce hasta la intención del corazón, Él conoce lo que te acontecerá mañana. Entonces, ¿dónde tenemos que ponernos? Tenemos que ponernos en las manos del Señor. Confiar que Él guiará, que Él protegerá, que Él cuidará. Y si te pasa algo, es porque Dios lo ha permitido muchas veces. Dios permite que pase. ¿Por qué permitió Dios toda la situación de Israel? ¿Por qué soportó a Israel con sus rebeliones y sus rebelías desde que salieron de Egipto? Y nosotros, hermanos, ¿qué somos? Nosotros somos el mismo Israel, el Israel espiritual. Somos rebeldes, contradictores, tenemos todas las mismas. Si leemos todo el Antiguo Testamento, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a la Canaán celestial. Estamos a las puertas de la Canaán celestial. Algunos dicen que ya el Señor vendrá y ya. Pero tenemos que pensar así también. Tenemos que pensar que realmente nosotros tenemos que actuar como actuó Elías, con conocimiento, orar con conocimiento. No podemos dudar que Elías tenía conocimiento del Pentateuco, por lo menos. La escritura de ese tiempo, la ley, Deuteronomio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya que la tradición, como leía Gustavo, realmente la tradición enseñaba que tenía que saber la ley, ponerla en su frente, en sus bordes, en la puerta, en todas las cosas. Tenía que enseñar al niño desde pequeño la ley para que conociera quién era el Dios que le sacó de Egipto, el Dios que le iba a meter en la tierra prometida y el Dios que le iba a fructificar su vida si eran obedientes a Él. Pero surge otra pregunta. ¿Qué pidió Elías a Dios? ¿Qué pidió? ¿Qué le dijo? La Biblia lo único que dice que Elías le dijo a Acab que va a haber una sentencia y todo lo más. Eso es lo único que pone. Pero hay una pauta. No sé si vosotros la habéis ubicado. No lo sabemos. Y como diría algún inglés, sorry, lo siento. Pero hay una pauta que es reveladora. ¿Cuáles fueron las palabras de Elías? Le dijo o pronunció a Acab. Si volvemos otra vez las palabras que le dijo Elías, dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor 1400 y tantos años antes? ¿Qué dice? Dice: guardaos pues
que vuestro corazón no se infatue, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros. ¿Qué dice ahora? Y cierre los cielos, y no habrá lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. O sea que Elías oró con conocimiento. Pidió que se ejecutara el justo juicio de Dios. Porque, ¿qué es lo que dice el Deuteronomio? Las bendiciones y la maldición. ¿Ah? He puesto, ¿qué dijo Moisés a través de la palabra, a través de Dios? Dijo la bendición, pero también la otra cara de la moneda. Aceptáis la bendición, pero si os equivocáis, aceptaréis también la maldición. Y esto es lo que aconteció en este rey Acab, y por eso se presentó Elías. Y todo esto se lo dijo Dios a través de Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Antes de entrar. O sea que hay un refrán que dice, el que avisa no es traidor, ¿no? El que avisa no es traidor. O sea que si solamente Dios ejecutó el justo juicio de Dios sobre un pueblo rebelde, idólatra, que no quiso hacer la voluntad de Dios y honrarlo. Y hermanos, el paralelismo es el mismo. Nosotros estamos en la misma situación. Estamos en la misma situación. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos guiarnos bajo nuestros preceptos, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestras capacidades, ya sea monetarias, todo lo que intelectuales, queremos nosotros manejar nuestra vida. Pero realmente lo único que estamos haciendo es olvidándonos que el Rey es Dios, que nosotros somos sus siervos. En este caso, si eres creyente, lavado y redimido por la sangre de Cristo, eres hijo de Dios. Y por lo tanto, en obediencia al Padre, tenemos que ejecutar y hacer lo que Él manda. Porque Él quiere el bien para nosotros, no quiere el mal, quiere el bien. ¿Por qué no entiendo esto? ¿Por qué no lo entiendo? Dios quiere el bien, Dios me ama. Dice que somos como la niña a sus ojos. Hay un amor de Dios a nosotros, hacia su creación. El Creador ama a sus criaturas. Y lo ha demostrado muchas veces, millones de veces, si leemos la palabra del Señor. Entonces Elías oró de acuerdo a la palabra escrita por Moisés, dada por Dios. Elías reclamó el justo juicio del Señor y Dios. ¿Y Dios qué hizo? Contestó de acuerdo a su palabra. No sabemos cuánto tiempo Elías oró, no lo sabemos. Pero sí contestó. Y contestó de una manera inmediata, admirable, que realmente antes de que Elías se presentara acá, habían pasado 6 meses. 6 meses. No sabemos, por decía, cuánto tiempo oró o cuál fue el espacio de tiempo. Pero ya había empezado la sequía y el rey y los demás estaban preocupados porque eso no era lo normal en la tierra prometida, que fluye leche y miel. Pero ya no dejó de ser leche y miel. Realmente trajo aflicción, muerte, todas estas cosas que la consecuencia de abandonar a su Dios. Es para nosotros, yo creo que es una buena enseñanza cómo debemos orar. ¿Cómo debemos orar? Orar en la voluntad del Señor. Orar siguiendo los preceptos del Señor. Y como decía anteriormente, sí, el Señor conoce todas nuestras necesidades. Él sabe nuestras necesidades. Y reitero, no estoy en contra de que oremos por las cosas simples, sencillas. No estoy en contra. Pero debemos poner un equilibrio de que Dios merece toda la gloria, toda la honra, todo imperio, toda potencia, toda alabanza. Y nosotros recibir las bendiciones que provienen de parte del Señor. Dios nunca
encontré una frase que me gustó mucho. Dice, Dios nunca se niega a actuar cuando la fe se dirige a Él sobre la base de su gloria, honra y majestad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, 3 veces santo. Y a veces realmente olvidamos de quién, delante de quién estamos. Minimizamos a Dios, lo minimizamos. Creemos que es nuestro amigote, es nuestro compañero o nuestra ayuda cuando necesitamos. No, Él es el Rey de reyes, Señor de señores, merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y nosotros somos sus criaturas y por gracia y por misericordia, por la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario, somos sus hijos, coherederos juntamente con el Señor Jesucristo. Esa es la realidad de la vida del creyente, Debemos andar delante del Señor con temor y temblor, no con miedo, sino con la reverencia, el respeto que merece nuestro Dios. Él lo merece, el único que merece toda la gloria y toda la honra. El título de la predicación decía, el profeta Elías, y yo puse así entre signo de interrogación y nosotros. Nosotros realmente es algo que nosotros debemos enfrentarnos, como siempre decimos, a la palabra del Señor. Que sea nuestro espejo, que sea el reflejo de lo que Dios quiere y nos enseña a nosotros, y de saber que nosotros tenemos, como creyentes, tenemos una gran responsabilidad. Debemos andar y actuar como lo pide el Señor. Debemos andar en novedad de vida, debemos andar de acuerdo a su voluntad, debemos ir en este camino hacia la Canaán celestial, despojándonos, como dice Pablo, despojándonos de todo aquel peso que nos agobia y que nos impide hacer esta carrera hacia el reino de los cielos de una forma óptima, de una forma que nos presentemos delante y lleguemos a la meta. Y no habrá un solo premio, habrá una bienvenida. Venid benditos de mi Padre, a gozar la morada que tengo preparada desde antes de la fundación del mundo. Esa es la recompensa, la eternidad, la gloria con el Señor, con sus ángeles y con todos los que han partido antes. Allí nos encontraremos con Elías, con Moisés. Ahí podrás preguntarle quién era su padre, su madre, a lo mejor, qué edad tenía. Bueno, eso es una alegoría, podríamos decir, pero realmente estaremos y encontraremos a muchos que han partido y que a lo mejor nosotros quizás nos habíamos dado cuenta que eran creyentes para la gloria y la honra de nuestro Dios. Elías y nosotros, olvidando un poco a los incrédulos, al hermoso mensaje de salvación hacia aquellos impíos que no creen. Centrémonos un momento en nosotros mismos, en el Israel espiritual, del cual todos los creyentes de este mundo formamos parte, todos. ¿Qué ha pasado desde los tiempos de Elías hasta ahora? ¿Qué ha cambiado? Si desde los tiempos de Elías hasta hoy, sí, ha cambiado el panorama, ha cambiado los personajes. Han cambiado los personajes, el panorama, el gran escenario del mundo es diferente. La escenografía también es diferente. Antes eran casas de barro, a lo mejor, tiendas. Ahora hay edificios de no sé cuántos pisos, automóviles, cosas modernas. Sí, ha cambiado. Las costumbres, la tecnología, la visión del futuro, hasta los personajes, nosotros. Porque
No está Elías en estos momentos, estamos nosotros, ¿no? Todo ha cambiado. Pero ¿sabes? Lo que no ha cambiado y no cambiará es nuestro Señor. Es nuestro Dios y Creador. No cambiarán sus promesas, sus bendiciones, su deidad, su santidad, su poder, su gloria, su inmutabilidad, su juicio, su verdad. Y saber que todo lo que Él ha prometido, lo ha cumplido, lo cumple y lo cumplirá. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Porque es Dios, omnipotente, omnipresente. Y por lo tanto, ese es nuestro Dios al que adoramos, al que glorificamos y al que le debemos dar toda la gloria y toda la honra. Pero en estos tiempos también hay obstáculos, hay dificultades dentro del pueblo cristiano. Como dije anteriormente, no involucremos todavía a la gente que no cree en el Señor, sino dentro de las mismas iglesias. Hay desastres, hay falsos maestros, falsos pastores, hay gente que desvía la sana doctrina. Todas estas cosas acontecen en la actualidad, como aconteció en los tiempos de Israel. Y continuará, porque ¿qué dice Eclesiastés? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? No hay nada nuevo. Se repiten. ¿Y por qué? Porque todos los componentes de la raza humana son pecadores. Todos. Incluso nosotros somos pecadores, pero pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Y por lo tanto tendremos esta lucha constante con nosotros mismos. Siempre he dicho, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, hermanos. Y por lo tanto, por eso tenemos que andar en comunión con Dios. Es la única manera de estar en el camino, es aferrados, agarrados, amarrados a Él, para no equivocarnos y para no ser motivo de obstáculo, de tropiezo para los que vienen detrás, con el testimonio que damos de forma personal. Entonces, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Tenemos una gran responsabilidad. Elías tenía solamente el Pentateuco. Nosotros, hermanos, tenemos todo el consejo de la palabra del Señor. Ya no podemos quitar ni agregar. Todo está y todo se cumplirá. Y por lo tanto, nosotros debemos en esta mañana pensar, meditar, que realmente la responsabilidad que tenemos es no solamente con los de afuera, sino con nosotros mismos, para poder ser delante del Señor sin tacha, sin nada que pueda impedir que Dios sea glorificado en nosotros. Por eso está la lucha constante, el día a día, el proceso de santificación. ¿Qué es lo que es el proceso de santificación? Es ir quitando todo lo que impide la honra y la gloria de Dios en nuestras vidas. Ya no es lo que hagan los demás, es lo que yo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy siendo un siervo obediente, agradable a Dios. Ese es el quis o el quis del asunto. Nosotros, ¿qué estamos? ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? Sí, el Señor nos limpia, nos lava. Nuestros pecados son cogidos y echados a lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Pero nosotros seguimos en esta lucha de la vieja naturaleza con la nueva naturaleza. Y esa es la batalla que tenemos que ganar. Mengüe yo. ¿Para qué? Para que crezca, para que suba el Señor en nuestras vidas. Y Él reine y Él gobierne nuestras vidas para su gloria y para su honra. Pero en este tiempo, la figura de Elías, ¿se puede levantar un Elías? Elías era un ser humano. Elías era uno como nosotros. Pero yo digo,
Elías tenía solo una parte de la palabra de Dios, ¿no? Nosotros todo el consejo. Podríamos decir que Dios levante creyentes como Elías. Pero fíjate que creyentes como Elías. Pero yo amplío esto. Y no solamente creyentes, hombres, sino que creyentes. Porque Dios no hace acepción de personas. Tanto hombres y mujeres, delante de la presencia del Señor, somos iguales. Tenemos la misma responsabilidad. Tenemos, por supuesto, diferentes estratos, no sociales, sino que de gobierno dentro de una iglesia. Pero tanto hombres y mujeres tienen y tenemos la misma responsabilidad delante del Señor. Tenemos las mismas oportunidades, tenemos la misma verdad en la vida de cada creyente como testimonio. Como testimonio. ¿Para qué? Para que otros puedan alcanzar salvación y vida eterna. Nosotros debemos ser fieles testigos, no testigos de Jehová, fieles testigos de la verdad, de la palabra del Señor y de la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de cada creyente. ¿Y qué podemos hacer entonces? Jeremías 6:16 dice, así dijo Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Dije vuestras, pero es nuestras almas, porque yo también necesito. Yo también lo necesito. Pero tiene que haber una actitud, es pararnos. A lo mejor vamos muy rápido, hermanos. Vamos corriendo, acelerados. Queremos redimir tiempo. Pero no, paraos. Paraos un momento. Hay una señal de stop. Tenemos que racionalizar las cosas, pensar, meditar. Lo que estamos haciendo delante del Señor, qué estamos haciendo en la iglesia, cómo estamos actuando en la iglesia. Tenemos que parar. ¿Realmente le estamos dando la gloria y la honra a Dios? ¿Realmente estamos obedeciendo su palabra, aunque seamos cristianos, creyentes, integrantes de una congregación? ¿Cómo estamos actuando? Si en ese acto de parar en los caminos realmente dice que hallaremos descanso para nuestras almas. Yo doy gracias a Dios. Estamos en una iglesia con una sana doctrina. Doy gracias a Dios que estamos en una iglesia de sana doctrina. Hay iglesias que no tienen este privilegio, no la tienen. Por sus cabezas, por sus pastores o líderes o lo que tengan. Realmente no están dando la gloria y la honra a Dios. Pero tenemos una sana doctrina, pero no podemos llenarnos de conocimiento y no actuar. Nos hincharemos, podríamos decir un ejemplo, nos hincharemos de conocimiento y de todo, pero debemos actuar. ¿Y cómo debemos actuar? Como dijo Isaías, heme aquí, Señor. Heme aquí. Sí, las labores de la iglesia, hay hermanos que la están desarrollando muy bien y todo lo demás, pero necesitamos más todavía. Más Elías que estén orando con fervor, más Elías que estén ahí hinchados, encendidos, porque le han quitado la honra y la gloria a Dios. Y en estos tiempos pasa también, hermanos. Que toda la gloria y que toda la iglesia tenga un mismo sentir. Que todos tengamos el mismo sentir. Que no le quitemos la honra y la gloria a Dios. Todas las acciones que realicemos en cualquier ámbito, personal, familiar, congregacional, en el lugar que estemos, la universidad, el colegio, el trabajo, la oficina, el lugar donde estemos, seamos realmente ejemplo viviente de la obra del Señor en nuestras vidas. Fuimos creados por Él, para su gloria. No nos pertenecemos,
a nosotros. Ya se ha pagado un precio por nosotros, por lo tanto no nos pertenecemos. Pertenecemos al Señor y debemos honrarle como Él lo merece. Que el Señor nos ayude. Solo no podremos, nunca. Nunca podremos. Pero quizás en esta mañana haya alguien que no conoce al Señor como su Señor, como su Salvador. A lo mejor en esta mañana has venido, pero sabes, te digo que no has venido por casualidad. Has venido porque Dios te ha traído. Has venido ¿por qué? Porque quiere darte una oportunidad. Quiere que le conozcas. Quiere que guste de las cosas que el Señor da para aquellos que le buscan de corazón. Quizás tienes dudas, quizás tienes tantas preguntas, pero lo principal es que tú tienes que creer y que Dios a través de su Espíritu Santo te dé fe para creer en la muerte expiatoria del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y hallarás descanso, hallarás paz. No la paz del mundo, la paz que da Dios para aquellos que tienen esa inquietud por saber quién realmente es Dios. Que Dios te ayude, que Dios te guíe, que Él sea manifestándote en su vida, en tu vida, y que seas, ¿por qué no?, un hijo de Dios, lavado y redimido por la sangre de Cristo para la eternidad. Pero esta invitación también es para todos nosotros. Es un desafío. Nosotros tenemos que enfrentarnos delante de Dios, delante de ese espejo, porque Él es el soberano. Él es el que tiene la última palabra. El soberano dice de toda la creación, del universo, no de este mundo solamente, sino que de todo el universo y todo lo que Él contiene. Para Él sea la gloria, la alabanza y por siempre. Y siempre podamos clamar a Él con esa confianza, en la certeza. Unas palabras que dijo Mateo en una reunión de oración. Él siempre responde. Él siempre responde. A veces con silencios. A veces con un tiempo después. Responde, a veces no como nosotros queremos. Claro, porque nosotros pedimos, oramos, pedimos, pero a veces no pedimos mal. Pero el Señor, como nos ama, nos da realmente lo que necesitamos. ¿Cómo podríamos concluir esto? Mirando la figura de Elías, podríamos decir que aparece como la tempestad y desaparece como el torbellino. Proclama un juramento y una amenaza. La oración poderosa basada en la gloria de Dios y su palabra. La oración en privado, era el manantial de su poder en público. Su conocimiento de su Dios era una realidad viva para él. Su conocimiento de la presencia divina. Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy. ¿Qué le produjo a él? No le produjo temor a enfrentarse a Acab, sino que se sintió poderoso porque delante de él estaba el Dios de Israel. Y él hablaba por el Dios de Israel, por una causa justa del Dios de Israel, el juicio de Dios sobre Israel. Y esta evidencia que tenemos nosotros, realmente podríamos decir que nosotros debemos hablar, predicar, exhortar sin temor, porque nosotros estamos hablando de aquel que es todopoderoso, al Dios eterno, y el único que tiene el poder, la deidad, el que da la vida y la quita, el que hace salir el sol, la luna, las estrellas, todo le pertenece a Él, y Él es soberano, y por lo tanto a Él debemos dar toda la gloria y toda la honra. ¿Y cómo debemos orar, hermanos? Debemos orar con confianza, con la certeza, con la seguridad que Él responderá.
Él responderá de acuerdo a su voluntad, a su misericordia. Y quisiera para terminar leer en Hebreos 15, del versículo 11, para finalizar. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pues, ¿cuál es el consejo? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Hermanos, que así sea para su gloria y su honra. Amén.